Comienza en Radio María una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos para esta Semana Santa impartidos por el Padre Manuel Vargas desde la Diócesis de Getafe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos acompañado a nuestro Señor Jesucristo en el sufrimiento de su pasión, y en este momento de nuestros ejercicios espirituales que os llegan a casa a través de las ondas de Radio María, vamos a fijar nuestra atención en María Santísima, en la Virgen que a los pies de la cruz acompañó a su Hijo Jesucristo en los dolores de su pasión. Tenemos este pasaje en Juan 19, 25 a 27, en el que se nos dice que Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, le dijo a su madre: «Mira, es tu hijo», y le dijo a Juan: «Mira, es tu madre». Y desde aquella hora, indica el evangelista, el discípulo la recibió en su casa. María sufre con Jesucristo a los pies de la cruz. María está padeciendo un verdadero tormento en ese momento, aunque no sea un tormento, un sufrimiento físico, sino un sufrimiento interior. Seguramente todos recordáis cómo en la presentación del niño Jesús en el templo, cuando tenía apenas 40 días y lo llevaron María y José al templo de Jerusalén, el anciano Simeón le había dicho a este matrimonio, a María y José, una frase enigmática: «Este niño va a ser una bandera discutida y a ti una espada de dolor te traspasará el alma». Lo tenemos en Lucas 2:35. Tal vez ese día María no comprendió a qué se refería el anciano Simeón. Es posible que lo comentara con San José, que ninguno de los dos supieran exactamente qué había querido decir. Pero ahora, después de estos 33 años, lo entiende perfectamente y ve cómo es este el momento en el que se cumple esa profecía del anciano Simeón. Después de 30 años de vida de Jesús en Nazaret y después de 3 años de vida pública en los que los evangelios no nombran mucho a María, salvo cuando se nos dice, Marcos 3:33, que buscaron a Jesús y que fue avisado de que su madre y sus parientes lo estaban buscando. A pesar de que María ha salido poco, podríamos decir, en las páginas del Evangelio durante la vida pública de Jesús, ella ha permanecido al lado de su Hijo, lo ha seguido de lejos, aunque unida espiritualmente. Sin buscar protagonismo, siempre en segunda fila, ha estado a su lado. Y ahora es cuando ve que se cumple esto que le había anunciado este anciano Simeón: una espada de dolor te traspasará el alma. En efecto, aunque María no ha sufrido los azotes de la flagelación como su Hijo Jesús, aunque no han clavado sus manos al madero, como ocurre con Jesucristo, a ella se le desgarra el alma. Y vamos a pararnos unos momentos a tratar de entender mejor qué es lo que hace sufrir a María Santísima, a María que es Madre de Jesús y que, como enseguida veremos, es también Madre nuestra. En primer lugar, ella sufre por su Hijo, porque nadie lo ama como ella, porque es ella la que lo ha engendrado, la que lo ha criado, la que le ha acompañado, su discípula predilecta.
¿Cómo no se le va a romper el alma viendo desangrarse a su Hijo Jesucristo colgado de ese madero? ¿Cómo no se va a estremecer viendo que ese cuerpo que cuando era pequeño ella había bañado tantas veces y ella había alimentado, ahora está prácticamente descuartizado, prácticamente deshecho, desgarrado? ¿Cómo no se le va a romper el alma de ver sufrir a quien tanto quiere? Pero en segundo lugar, María me parece que también sufre por los hombres, por la maldad que ella advierte alrededor de su Hijo Jesucristo. No hay gestos de compasión hacia Jesús, sino que hay gritos, chillidos, insultos, escupitajos. Y pensaría para sus adentros, pero con el bien tan grande que ha hecho mi hijo, con la cantidad de personas que ha curado, a los que ha enseñado, a los que ha dado de comer multiplicando los panes y los peces, ¿dónde están todas las personas a las que mi hijo ayudó? ¿Cómo es posible que no quede aquí ninguno de ellos? ¿Es que habrá sido inútil todo lo que mi hijo ha hecho por los hombres? ¿Es que los hombres van a ser tan ingratos que olviden de golpe todo el bien que han recibido? ¿Tiene salvación el género humano después de ver esta crueldad con la que actuamos los hombres contra el enviado directo de Dios, que es mi Hijo Jesucristo? Dolor por su Hijo, dolor por los hombres. Y me parece, en tercer lugar, que María sufre en este momento lo que podríamos llamar la oscuridad de la fe. No es que la fe sea oscura, la fe es luminosa. La fe nos ayuda a entender las realidades de la vida, la fe nos ayuda a captar lo que los ojos no ven, el sentido de todo lo que existe, el destino también de nuestra propia vida. Pero hay ocasiones en las que la fe que conocemos, la fe que profesamos, no coincide con lo que ven nuestros ojos, y eso hace sufrir enormemente. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando el arcángel San Gabriel se apareció a María en Lucas 1:32 y le anunció que sería la madre del Salvador, la madre del Mesías, le dijo también respecto de Jesús: será grande, será llamado Hijo del Altísimo, reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que ve María ante sus ojos? Ve a su hijo fracasado, hundido, ve a su hijo humillado, lo ve deshecho por los tormentos, seco y agonizante. Y esto debió de chocarle enormemente. Le había prometido este arcángel que Cristo sería victorioso, que sería Rey y Señor universal. Pero lo que ve en sus ojos es exactamente lo contrario. Es el sufrimiento atroz de este niño que había venido a reinar y que ahora ya adulto muere en la cruz. A esto llamo la oscuridad de la fe. A cuando el Señor permite que aquello que sabemos por la fe y de lo que estamos seguros, de alguna manera contraste de forma absoluta con lo que ven nuestros ojos. Y esto sin duda a ella debió de hacerle sufrir. Yo sé, pensaría María, que Dios no miente nunca, y Él va a cumplir su palabra. Él prometió que mi hijo triunfaría, vencería por completo. Lo que no sé es cómo ni cuándo. Y humanamente hablando, parece que es irreversible el daño que le están haciendo a mi hijo. ¿Cómo se va a dar marcha atrás a tanto padecimiento, sufrimiento y dolor? ¿Cómo va a resultar victorioso y triunfante si lo han roto por completo, si lo han despedazado en mi presencia? Esta es la oscuridad de la fe. Es cuando lo que vemos con los ojos parece que no encaja con lo que sabemos por la fe. María no duda, está segura de que Dios cumple siempre su palabra, conserva una fe inquebrantable, pero por eso, por este motivo precisamente,
esto también le hace sufrir tanto, ver que en realidad lo que capta con sus sentidos corporales es lo contrario de lo que sabe que va a suceder, porque no entiende y porque no sabe cómo lo hará el Señor para cumplir su promesa. También a nosotros nos es dado a veces en la vida, lo permite el Señor, sufrir, no tanto como nuestro Señor Jesucristo, evidentemente, ni como María Santísima, pero sí sufrir a veces cosas semejantes o análogas, ¿no? Sufrir por ver sufrir a quienes queremos, sufrir también por el mal del mundo, que somos tan ingratos los hombres con Dios y esto nos hace sufrir, pensar que después de lo que el Señor ha hecho por nosotros y por nuestra salvación, sigue habiendo en nosotros dureza de corazón. Y en ocasiones también el Señor permite esta oscuridad de la fe. Me lo decía en una ocasión una persona que me decía, muchas veces, Padre, he rezado el credo cuando decimos, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, pero he tenido que ver alguna cosa tan dolorosa, tan difícil de encajar, que me ha hecho sufrir tanto, porque de alguna manera hacía tambalear mi propia fe, la certeza, la seguridad que tengo de que la Iglesia es una, de que la Iglesia es santa. Esto es la oscuridad de la fe. Es cuando la fe que hemos recibido, la fe que es verdadera, la fe que profesamos, parece estar en contraste o en contradicción con lo que ven nuestros ojos. Todo eso sufrió María a los pies de la cruz. Y mientras, ¿qué estaba haciendo ella? Estaba colaborando con Cristo en la redención del mundo. El Concilio Vaticano II lo expresa de una manera hermosísima en Lumen Gentium 58, cuando dice que ella estaba consintiendo la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado amorosamente. Es decir, lo que se le pide a María después de que ha dado a luz a este hijo, después de que nos ha traído al Salvador del mundo, es que acepte, que consienta, que este hijo va a morir en rescate por todos, que este hijo va a entregar la vida en un sacrificio expiatorio en la cruz. Un sacrificio, por consiguiente, el de María, muy grande también, aunque corporalmente no esté sufriendo los tormentos de su hijo. Un sacrificio que recuerda aquella prueba de fe que vivió Abraham, cuando después de haber podido tener un hijo, Isaac, en su ancianidad, Dios le pidió que lo sacrificara en el monte Moria, y él alzó la mano contra su hijo, sin dudar en que Dios, que se lo había dado, se lo podía pedir también de nuevo. María acepta quedarse sin su hijo. María acepta que su hijo sea sacrificado en la cruz, como los corderillos eran sacrificados en el altar del templo de Jerusalén. ¿Y cómo está la Virgen? Está de pie, con sencillez, con discreción, sin espectacularidad. Está erguida, como decía este pasaje del concilio, firme en la fe. Lo dice también Lumen Gentium 56. Está con una postura corporal que recuerda la de los sacerdotes del templo de Jerusalén, que de pie ofrecían sobre el altar los sacrificios de las víctimas. Ella no simplemente siente lástima por su hijo, sino que padece con él, y eso es compadecer. Es decir, que ofrece a su hijo y se ofrece con su hijo, que no se rebela ante estos designios de Dios, sino que los acepta con serenidad y con obediencia. Colabora con Jesucristo en la salvación del mundo. Hacemos unos segundos de pausa musical para tratar de comprender mejor el sufrimiento de María, el dolor de nuestra Madre y su colaboración en la obra de la redención.
Jesús, en Juan 19, 25 a 27, entrega a María a Juan y entrega a Juan a María. Y lo hace con esta expresión: mujer, mira, es tu hijo; hijo, mira, es tu madre. Hemos sabido que en aquella época y en aquella cultura, las matronas que asistían los partos de las mujeres solían hacer algo cuando el niño nacía, y es que después de cortar el cordón umbilical y después de lavarlo, lo ponía frente a su mamá, y estando los dos, madre e hijo, frente a frente, se dirigía a ambos con estas mismas palabras. Mira, es tu hijo, le decía a la madre; mira, es tu madre, le decía al hijo. Y al final depositaba a este bebé sobre el pecho de su madre para que su madre lo pudiera abrazar. De alguna manera, entendemos por eso que lo que está ocurriendo en el Calvario no es simplemente un acto privado o familiar en el que Jesús quiso dejar a buen recaudo a su madre con uno de sus apóstoles, sino que lo que estaba sucediendo en aquel momento era algo de una importancia mucho mayor. En el Calvario estaba ocurriendo un alumbramiento, un parto. Estaban haciendo una nueva civilización, una humanidad nueva que nace de la muerte redentora de Cristo. Esa nueva humanidad es la humanidad redimida por la sangre de Cristo. Y es una humanidad que nace de Cristo, nuevo Adán, y de María, nueva Eva. Por eso, lo que hace Jesús al hablar de este modo a Juan y a María es darnos a entender la trascendencia inmensa de lo que allí estaba sucediendo. Fijaos que al decirle a María, mira, es tu hijo, le estaba pidiendo a la Santísima Virgen una mirada de fe hacia San Juan. Hasta entonces, ¿qué había sido Juan para María? Uno de los apóstoles de su hijo, uno de los amigos de Jesús. Pero ahora ya no le dice, mira, aquí está mi amigo Juan, sino que le dice, mira, es tu hijo. Es decir, madre, comienza a mirarlo a partir de este momento de otro modo. Comienza a mirarlo con una mirada de fe. Reconoce en este hijo a tu Hijo Jesucristo. Mira, es tu hijo. Reconoce en él, reconoce en la Iglesia mi presencia, madre. Y al mismo tiempo le estaba pidiendo también a Juan una mirada de fe sobre María. ¿Quién era María para Juan? Para Juan, María era la madre de Jesús, a quien había visto muchas veces desde el inicio de su vocación como apóstol, por ejemplo en las bodas de Caná, cuando apenas ellos estaban comenzando a ir detrás de Jesús. Pero ahora Jesús no le dice, mira, es mi madre, sino que le dice, mira, es tu madre. Está pidiéndole a Juan que a partir de ese momento la vea de otra forma, de otro modo, que sepa reconocer en ella, en María, a su propia madre. A ambos les está pidiendo esa mirada de fe. Nos lo pide también a nosotros el Señor. María, a partir de ese momento, efectivamente comenzó a cuidar de los apóstoles y de la primera comunidad cristiana, no ya simplemente como a seguidores de Jesús que habían escuchado su doctrina y que habían sintonizado con él, sino que ella entendió que en los apóstoles, en la Iglesia, podría seguir encontrando a su propio Hijo, a quien con los ojos de la cara ya no vería porque había muerto en la cruz, pero que esa comunidad sería templo de la presencia de su Hijo Jesucristo. Es decir, que su Hijo Jesucristo viviría para siempre y no viviría al margen de la Iglesia, sino precisamente en la Iglesia, a través de la Iglesia. Al decirle a la Virgen, mira, es tu Hijo, le estaba dando a entender que a él, a Jesús, ella lo encontraría a partir de entonces
donde estuviera esa primera comunidad cristiana. Este pasaje de Jesús en la cruz, entregando María a Juan y Juan a María, fue comentado por algunos de los santos padres, los autores más antiguos de la tradición cristiana, y algunos de ellos lo comentaron con tal profundidad y tal unción espiritual que merece mucho la pena que podamos releer sus palabras. Me refiero en particular al escritor del siglo III, Orígenes, que en el comentario al Evangelio de San Juan, en particular en el primero de los volúmenes, en el capítulo 4, habla sobre este pasaje de una manera bellísima. Dice Orígenes: hay que atreverse a decir que entre todas las escrituras las primicias son los evangelios, y que entre los evangelios las primicias corresponden al de Juan. Nadie puede entender su profundo sentido si no ha reclinado sobre el pecho de Jesús y no ha recibido de Jesús a María por madre. Así ha de ser quien quiera ser otro Juan, de modo que, como de Juan, Jesús mismo pueda declarar de él que es Jesús. En efecto, si de acuerdo con lo que hablaron santamente de ella, María no ha tenido más hijos que Jesús, y Jesús dice a la madre: «He aquí a tu hijo», es como si dijera: «Mira, este es Jesús, a quien tú has engendrado». Efectivamente, todo el que es perfecto ya no vive para sí, sino que Cristo vive en él. Y si Cristo vive en él, de él dice Jesús a María: «He aquí a tu hijo, a Cristo». Como veis, el pasaje de Orígenes tiene una profundidad extraordinaria y una notable importancia para que podamos comprender, meditar y disfrutar mejor de este momento de María a los pies de la cruz. Y vamos a tratar de desentrañarlo poco a poco para que podamos captar la totalidad del mensaje, o al menos gran parte del mensaje que Jesús nos quiere transmitir con esto. Decía Orígenes que el Evangelio de San Juan es quizá el más relevante de todos los evangelios. Lo es ciertamente, porque no se limitó el evangelista San Juan a narrar los acontecimientos de la vida de Cristo, como hicieron el de Mateo, Marcos y Lucas, sino que, escrito muchos años después que estos primeros evangelios, él ha tenido tiempo para reflexionar todo lo que ha vivido con Jesús. Y él ha tenido tiempo también para conversar con María, con quien vivió después de la muerte y resurrección del Señor en Éfeso, y a quien acompañó después a Jerusalén en la dormición. San Juan, por consiguiente, capta la profundidad de muchas cosas que Jesús ha dicho y que quizá para algún otro de los evangelistas pues no tuvieron tanta relevancia. Por ejemplo, San Juan capta que en la cruz Jesús nos abrió su corazón y que en este corazón de Jesús está el centro de todo el mensaje y la predicación de Cristo, que el corazón de Jesús es el centro del Evangelio, que en realidad todo lo que el Señor nos ha mostrado se resume en ese corazón de Jesucristo, abierto por nosotros en el Calvario y vivo y palpitante hoy en la Eucaristía. Por eso San Juan habla en el capítulo 1 de su Evangelio de que el Verbo se hizo carne, para que comprendamos que Jesús no es un fantasma, como pensaban, ¿verdad?, algunos herejes en el siglo I, sino que es hombre como nosotros, con un corazón como el nuestro, capaz de amar y también capaz de padecer. También entendió San Juan que en el capítulo 4, cuando Jesús se topa con aquella mujer samaritana y le dice: si supieras quién te pide de beber, le pedirías tú a él, y él te daría un agua que calma tu sed, le estaba ofreciendo a aquella mujer el agua de su corazón, el amor de su corazón que derramaría por nosotros en la cruz. Y cuando en el capítulo 7 dice Jesús en el templo:
Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Estaba también hablándonos de lo que sucedería el Viernes Santo, cuando traspasado su pecho abierto por la lanza del soldado, manaría de su corazón el agua y la sangre, el Espíritu Santo, el amor de Dios que brota del corazón de Jesucristo. El Evangelio de San Juan es, por consiguiente, el más relevante de los evangelios, ¿no? Y dice este evangelista, San Juan, esta escena preciosa, pero nos indica Orígenes que para comprender en toda su profundidad este evangelio, nos hace falta en el fondo ser un poco como Juan. Por eso ha dicho que nadie puede entender su profundo sentido si no ha reclinado sobre el pecho de Jesús. Juan reclinó sobre el pecho de Jesús en la última cena. Y cuando uno comienza a ser amigo de Jesucristo, a descansar en Jesucristo, a reclinar en el pecho de Cristo, es cuando uno comienza a comprender el Evangelio de San Juan. Es cuando se nos comienza a abrir el contenido, el significado de este Evangelio tan rico. También nos hace falta, para comprender bien el Evangelio de San Juan, lo que indica después Orígenes, haber recibido de Jesús a María por madre. De modo que cuanto más quieres a la Virgen, cuanto más vives como hijo suyo, cuanto más has recibido del Señor a María por madre, tanto más transparente y cristalino se te hace el Evangelio de San Juan. Para comprender bien el Evangelio de San Juan, hace falta ser un poco Juan, haber descansado en su corazón, haber recibido de Jesús a María como madre. Nos vamos a quedar unos segundos en silencio con una nueva pausa musical y vamos a tratar de comprender aún mejor el significado de esta escena tan valiosa de María a los pies de la cruz y de Jesús que nos la entrega como madre y que nos entrega a nosotros a ella como hijos suyos.
Jesús le dijo a María, mira, es tu hijo, y le dijo a Juan, mira, es tu madre. Veíamos cómo el autor primitivo Orígenes de Alejandría nos ayuda a entender que esta conversación de Jesús con María y con Juan no fue un acto privado, es decir, que tiene una trascendencia mucho mayor que la de simplemente resolver un asunto familiar para que María, que ya era viuda de San José, no se quedara ahora completamente sola. No, es algo todavía mucho más importante que dejar a buen recaudo a su madre a la atención de Juan el Evangelista. Cuando Jesús dice, mira, es tu madre, mira, es tu hijo, Jesús está hablándonos con la autoridad de Dios. Y Él está realizando lo que esas palabras significan. Esto es algo propio de Dios. Seguramente recordáis cómo en la creación, dice el libro del Génesis, que Dios dijo que exista la luz, y entonces comenzó la luz a brillar. Que haya peces en el mar, y entonces comenzaron a pulular los peces por las aguas marítimas. De modo que la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios hace que se realice cuanto expresa verbalmente en esta palabra. Por eso tiene tanta importancia que le haya dicho a Juan, mira, es tu madre, y a la Virgen, mira, es tu hijo, porque el Señor no expresa simplemente sus deseos o buenas intenciones, sino que realiza, materializa cuanto nos dice. Cuando nosotros nos encontramos con alguien y le deseamos buenas noches o le decimos buenos días, en realidad simplemente expresamos un deseo. Oye, me gustaría que te vaya bien en este día, o me gustaría que descanses bien en esta noche. Pero en realidad nuestras palabras, las palabras humanas, son solamente expresión de deseos. Nosotros no somos capaces de arreglarle a nadie el día ni la noche simplemente por decirle buenos días o buenas noches. Dios, por el contrario, lo que dice, lo hace. Y cuando dice que exista la tierra comienza a existir. Por eso, cuando en este momento dijo, mira, es tu hijo, mira, es tu madre, María fue constituida madre de todos los miembros del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Sus entrañas fructificaron una nueva maternidad, que aunque es espiritual, no corporal, pero es verdadera. Por eso San Pablo VI la proclamó Madre de la Iglesia el 21 de noviembre de 1964, en pleno Concilio Vaticano II, porque ella es verdaderamente Madre de la Iglesia. No es un título honorífico, no es simplemente una expresión bonita, sino que el Papa lo que proclamó es que Jesús la había hecho Madre nuestra. Y esto tiene una enorme trascendencia. Es verdad que María no nos conocía el Viernes Santo, a diferencia de su Hijo Jesucristo, que sí que nos conocía personalmente, y como dice San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí, porque ya pensaba en cada uno de nosotros al morir en la cruz. María en aquel momento aún no sabía que íbamos a nacer nosotros, pero ella ya aceptó ser madre del Cristo total, ser madre de la Iglesia, ser madre de todos los que íbamos a ser incorporados al cuerpo de Cristo por el bautismo en el curso de la historia. Nosotros hemos sido dados como hijos a María en nuestro bautismo. Y aunque no seamos del todo conscientes de esto, ella ha cuidado de nosotros durante todos los años de nuestra vida, ha permanecido a nuestro lado, como enseguida veremos. Orígenes, volviendo a este texto de este padre de la Iglesia, de este autor cristiano, dice a propósito de esta expresión, mira, es tu hijo, que en realidad no es casualidad que Jesús
le dijera a María esta expresión literal. Si os fijáis, no le dijo a María: hasta ahora me tuviste a mí como hijo, en adelante tendrás a Juan como hijo, para ti va a ser como otro hijo, será para ti como tu segundo hijo. No, no le dijo eso. Le dijo: mira, es tu hijo. Y reflexiona Orígenes en el pasaje que hemos leído. María solo tuvo un hijo. Al decirle: mira, es tu hijo, no le dijo que tuviera otro hijo, sino que en Juan encontraría a Jesús. Es tu hijo, tu único hijo. De modo que le estaba mostrando a María que en la Iglesia, representada por Juan, que en los apóstoles y en todos los bautizados, ella podría seguir encontrando a Jesús, a su propio Hijo, Jesucristo. Es tu Hijo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, dirá San Pablo en sus cartas. La Iglesia no es una simple asociación. La Iglesia no es un club en el que uno se apunta, paga su cuota y tiene unos derechos y unas obligaciones. No, no es una realidad meramente humana. No es una corriente de opinión, no es un lobby de poder, no es un partido político, no es un negocio, no es una empresa. La Iglesia es una realidad mística. Somos personas de todas las épocas de la historia después de Cristo y personas de todas las razas, lenguas y culturas que hemos sido injertados en Cristo, que hemos sido incorporados espiritualmente a Cristo, que somos para el Señor parte de su cuerpo. Como el sarmiento en la vid, así somos para Cristo cada uno de nosotros. Estamos unidos en Él. Su misma savia, su mismo espíritu llega hasta nosotros. Hemos recibido la filiación divina por el bautismo. Hemos recibido la gracia de Dios. La vida divina corre por nosotros. Cada vez que comulgamos, que recibimos la comunión, la sangre de Cristo corre por nuestras propias venas. Somos suyos. Él nos ha incorporado a su propio cuerpo. Esto es verdaderamente insólito y asombroso. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo en la historia. Y a la Virgen por eso le dijo el Señor: mira, es tu Hijo. Es decir, Madre, en adelante me tendrás donde estén ellos, porque yo seguiré a tu lado, pero no al margen de ellos, sino a través de ellos. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y María es la madre del Cristo total, de Jesús, que es nuestra cabeza, y de nosotros, que somos sus miembros. San Pablo entendió esto muy bien. Por eso en sus cartas dice: somos parte del cuerpo de Cristo, uno es la mano, otro es el pie, pero formamos un solo cuerpo. Estamos unidos en Cristo. Somos parte del mismo Cristo en la Iglesia. Alguna vez he reflexionado sobre cuándo descubrió San Pablo este misterio, cuándo se dio cuenta de esta realidad. Y me parece, y así lo entendía el padre Mendizábal, que fue desde su misma conversión. Recordaréis que San Pablo iba camino de Damasco para encarcelar cristianos. A él le parecía que los cristianos éramos una secta que se había escindido del judaísmo y que poníamos en peligro al pueblo de Israel y la religión judía. Y por eso él se creía en el deber de tener que acabar con el cristianismo. Por eso quiso estar en el martirio de San Esteban, protomártir, y por eso siguió encarcelando mujeres, familias, sacerdotes, niños cristianos. A él le parecía que éramos en el fondo como un tumor para el judaísmo y que había que extirpar ese tumor. Pero cuando iba camino de Damasco y una luz cegadora lo derribó, él escuchó una voz que le decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no entiende. ¿Quién eres tú? ¿Quién me está hablando? Y esa voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. La sorpresa de Saulo de Tarso debió de ser máxima. Él pensaría, ¿pero cómo va a ser Jesús si Jesús ya ha muerto en la cruz? ¿Pero cómo va a ser Jesús si Jesús ya no está aquí en este mundo de los vivos? Yo estoy además persiguiendo a otras personas, no a él. Estoy tratando de encarcelar catequistas, sacerdotes, familias cristianas, no a Jesús a quien ya doy por muerto. Pero él entendió entonces esto, que si esa voz le decía yo soy Jesús a quien tú persigues, es que Jesús estaba vivo. Y es que estaba vivo precisamente en aquellos que habían creído en él y que se habían bautizado. Es que Jesús estaba vivo a través de la Iglesia. San Pablo entendió entonces que la Iglesia no es simplemente un grupo de personas que tienen unas ideas y profesan unos valores, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia, y que hacer daño a la Iglesia es dañar a Jesús, que encarcelar cristianos es perseguir a Jesús. Pues bien, todo esto está ya encerrado en esta expresión que Jesús le dijo a María en la cruz. Mira, es tu hijo. La Iglesia es tu hijo. La Iglesia soy yo, le viene a decir Jesús. Yo estaré contigo, madre, y estaré donde estén ellos. A través de ellos seguiré a tu lado. Y a la vez le dice a San Juan, mira, es tu madre. La Virgen ha tomado muy en serio esta responsabilidad que su hijo le confió. Y la Virgen por eso ha cuidado de nosotros siempre. A Juan se le pide que en su corazón se abra la conciencia de esta filiación verdadera y real que también él tendrá a partir de entonces respecto de María. Él va a ser hijo de María, nosotros vamos a ser también hijos de María, hijos de la Madre de Jesús. Juan, dice el Evangelio, Juan 19:27, la recibió en su casa. Y eso no quiere decir simplemente que le dio una llave de su domicilio y le dijo a la Virgen, pues se puede usted quedar a dormir en mi casa, ya he preparado una habitación para usted. No es solo eso, es que la introdujo en el espacio de su vida interior, que le dio acogida en su corazón como verdadera madre entre sus bienes más preciados y que ya no se separó de ella hasta la dormición. Hay una escena histórica que me parece que nos ayuda a entender esta relación que Jesús quiere que tengamos con María y que María tenga con nosotros. Y esta escena es la aparición de la Virgen en Guadalupe, en México, en 1531. La recuerdo para terminar esta meditación sobre María a los pies de la cruz, María en la Pasión. En aquel año, el indio Juan Diego recibió la aparición de la Virgen en el Tepeyac, hoy en el DF, en el Distrito Federal de México. La Virgen le dio la instrucción de que fuera a ver al obispo y de que le pidiera que construyera allí una capilla en su honor, en honor de la Virgen. Juan Diego, con una gran inocencia, fue al obispado a buscar al obispo y a darle ese recado de la Virgen. Me ha dicho la Virgen que quiere que se le construya una capilla en el Tepeyac. Pero, como era lógico, en el obispado no dieron mucha credibilidad a las palabras de Juan Diego. Claro, si diéramos importancia a todo lo que dice toda la gente, si a cada uno que piensa haber visto a la Virgen, pues le hiciéramos caso, nos volveríamos locos, ¿verdad? Lo cierto es que a Juan Diego le dolió mucho esto, que la Virgen le había dicho realmente este mensaje para el obispo y que en el obispado no le habían permitido conversar con el obispo y transmitirle este mensaje. Por eso Juan Diego, a partir de ese momento, no transita ya ese camino por el que la Virgen se le había aparecido en otras ocasiones,
sino que va por otro camino, porque le avergüenza reencontrarse con la Virgen. Le avergüenza tener que reconocer que nadie dio crédito a lo que él quería transmitirles. La Virgen Santísima, sin embargo, por ese otro camino por el que va Juan Diego, se le aparece de nuevo y le dice: Juan Diego, fuiste al obispado, transmitiste mi petición. Y Juan Diego le reconoce: Madre, no me han hecho caso. No dieron credibilidad a mis palabras. No se construirá una capilla en su honor. Y entonces la Virgen le dice: pues has de volver al obispado y transmíteles ese mensaje. Y Juan Diego le interrumpe y le dice: no servirá de nada. Nadie me hará caso. No me hicieron caso la primera vez y no servirá que yo vuelva de nuevo al obispado. Entonces la Virgen le añade dos cosas. La primera es que tome en su tilma unas flores que ella ha hecho que crezcan allí. Unas flores que serán la prueba de que lo que está sucediendo es algo extraordinario, porque en aquella época y en aquel lugar no se podían dar esas flores. Pero en segundo lugar, y para fortalecer la petición que le había hecho a Juan Diego de que fuera al obispado, le dijo: has de ir. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Esto disipó las dudas de Juan Diego. Tomando las flores en su tilma y sabiéndose acompañado y protegido por María, bajó de nuevo al obispado y el obispo pudo ver el milagro de estas flores y sobre todo el milagro de ver a la propia Virgen en la tilma de Juan Diego. La imagen se conserva aún en el santuario de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, en México. Vamos a fijarnos en esta expresión que le dijo al indio Juan Diego: no estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Esto qué quiere decir? Que María entendió lo que Jesús le pidió a los pies de la cruz. Que María comprendió que Jesús quería que cuidara de cada uno de nosotros como de madre nuestra. Y ella así lo ha hecho y lo hace. La Virgen ha estado siempre a tu lado. No te ha dejado nunca. Quizá en algunos momentos la hayas sentido más cerca y en otros la hayas sentido menos, pero ella no se ha separado jamás de ti. Y lo mismo que a Juan Diego le dijo estas palabras, también a nosotros nos las dice: no estoy yo aquí, que soy tu madre. En este día, en esta Semana Santa, con motivo de estos ejercicios, tú puedes decirle a la Virgen: es verdad, tú estás aquí, tú eres mi madre y yo soy tu hijo, y en adelante quiero serlo más y mejor. Gracias, Virgen Santísima, porque desde que Jesús en la cruz te encomendó la Iglesia, que es su cuerpo, tú no has dejado de protegernos y no has dejado de querernos ni un solo instante. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
Así finaliza una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el Padre Manuel Vargas. Les ofreceremos la siguiente meditación mañana a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.